Buenas tardes y gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos este jueves hermoso y otoñal. Y bueno, yo estoy muy contento porque realmente la colección esta nuestra de novela, la colección de Jaque, que yo hice para celebrar hace ya unos años que llegábamos al número 1000, pues está cogiendo mucho vuelo y mucho peso y eso es parte gracias a los autores que la publican, claro, ¿no? Y uno de ellos pues es Fernando Lejón. El año pasado, más o menos por esta fecha, presentamos aquí Días del Rehén, que es una novela que... Uy, ¿dónde está? Estoy ya cometiendo errores de eso que... En fin, pues sí, hace 2 años publicamos Días del Rehén, que es una novela que me gusta mucho y que además casi tiene que ser además una novela que fue muy bien y que ha ido muy bien. Es una novela que yo creo que sorprendió a muchos, ¿no? De hecho, esta semana, prueba de que el autor va creciendo y consolidándose, esta semana coincidió con él el jurado del premio de la crítica, lo cual que ha ganado Soledad Puertola, ¿no? Lo cual demuestra cómo el autor va creciendo, ¿no? Y ahora presenta Detrás del cuadro, que yo creo que tiene algunos elementos de la novela anterior, pero es una novela más, a mí me gusta más, ¿no? Yo la veo más perfecta en algunas zonas. Yo creo que es una novela en la que el autor consigue de una forma muy sutil y muy embaucadora jugar y establecer un toma y daca con el lector, ¿no? Y eso es muy difícil y muy propio de las grandes novelas de este género, ¿no? Así que estoy muy contento de contar en el catálogo con él. No quiero hablar más del libro, aunque lo haría, porque tenemos a Saúl para hacer lo que es otro autor también de la casa, del que le publicamos, espero que fuera el año pasado, ¿no? El cielo visto desde arriba, que es una novela que también ha gustado mucho y nos ha sorprendido, y sacará el libro dentro de muy poco. Y bueno, es una suerte contar con él, ¿no? Así que yo creo que vamos a dar el pistoletazo de salida hoy a una novela de la que se va a hablar mucho y pasar un rato muy agradable aquí todos juntos, celebrando y disfrutando de la literatura. Así que nada más, muchas gracias otra vez por acompañarnos y le cedo la palabra a Saúl Laferas. Hola, buenas noches. Como ya ha dicho Pablo, soy Saúl Laferas y tengo el honor de presentar esta obra que va más allá de lo normal, de lo que se ve a menudo. Es un honor estar en este círculo riojano, donde no olvidemos que nuestro idioma comenzó justamente aquí, en La Rioja, en San Miguel de la Cogolla. Es donde ahí nació el castellano, que hoy por hoy es el idioma materno más hablado del mundo y más extendido del mundo. ¿Me escuchan? Sí, tampoco digo cosas muy importantes, así que no... Bien. Entonces, es un honor estar aquí. Bueno, siempre escribí, presentar un libro, que salga un libro nuevo, yo creo que es una fiesta para todos. Una fiesta para el autor, aquí Fernando, que está a mi siniestra, que suena muy malo de mi siniestra, bueno. Pero sobre todo para nuestro idioma, que cada día es una cosa que más nos une, y es el mismo idioma que va de Tierra del Fuego a Filipinas, a Guinea, a España, a la ciudad de Nueva York. Por todos lados podemos hablar el español o castellano como vínculo primordial, como vehículo de comunicación. ¿Por qué escribimos un libro? Cada autor tendrá sus motivos, pero hilvanando mucho, se escribe un libro para volver a hacer algo que ya hacían nuestros ancestros, cuando se reunían en las cavernas y con un idioma incipiente, con una lengua incipiente, estoy hablando de hace miles de años, contaban sus historias. ¿Por qué contamos historias? Porque es una forma de trascender. Las historias van mucho más allá del que las cuenta y del que las escucha. Porque cada vez que se rememoren, cada vez que alguien diga algo, se va a agregar algo nuevo.
Esto es como los recuerdos, que según los psiquiatras y los psicólogos, dicen que los recuerdos van cambiando conforme los recordamos. Bien, hoy nos une que me llaman por teléfono, Dios, qué suerte. Estamos con este libro Detrás del cuadro, que ya de por sí, a mí lo primero que me llamó la atención, porque me gusta mucho Jorge Luis Borges, y detrás del cuadro me recuerda un poco a lo que hay detrás de los espejos, ¿no es cierto? Fernando Mejor nos muestra con este libro una obra realmente contundente, es un libro sólido, es una obra bien hecha, bien escrita, escrita con oficio. No es una obra que han rellenado 800 páginas, no, estas páginas se escribieron. Hay una gran diferencia entre escribir y rellenar, que es dar datos, copiar, no sé, la guía de teléfono de Nueva York. Bien, no, Fernando no ha hecho eso, ha hecho una obra inteligente, amena y que nos permite por momentos esbozar sonrisas, pero siempre estamos enganchados con la temática del libro. Voy a echar mano de esta pequeña chuleta. Se trata de una historia que se despliega ante nosotros como una pintura antigua, capa a capa, tono a tono, con la paciencia y la precisión de quien restaura lo dañado para dejar que la verdad, la belleza y el misterio vuelvan a respirar. Todo esto está en tu obra. Desde las primeras páginas el lector entra en un territorio donde la apariencia y la realidad se confunden. Mila, la protagonista, es una mujer joven que ha tenido que sobrevivir como ha podido en un mundo que convierte el cuerpo en mercancía, vive una existencia ambigua marcada por la necesidad y la culpa. Cuando la revolución ocurre cuando un día aparece en la televisión su rostro acompañado de la palabra asesinato. Su vida da un vuelco, huye, se esconde, intenta recomponer los fragmentos de su identidad y a partir de ahí comienza una historia que es al mismo tiempo un thriller y un viaje interior, sobre todo una introspección. Hay mucho, como todas las obras, siempre reflejan el alma del autor. En este caso, es este viaje al interior, esa introspección, que Fernando hace un muy buen uso. En paralelo aparece Javier, un restaurador de obras de arte, un hombre metódico, solitario, casi invisible, un hombre gastado por la vida un poco, que se dedica a devolver el brillo perdido a los cuadros antiguos. Su mundo es silencioso, ordenado, lleno de gestos minúsculos y de una sensibilidad que solo se manifiesta en su trabajo. Pero también en él hay una grieta, una nostalgia, un anhelo de redención, una sombra sobre el cristal de un espejo veneciano. Como ven, no me puedo escapar mucho de Borges. Sin saberlo, su destino y el de Mila acabarán tocándose, como dos carreteras que se cruzan en medio de la nada. A lo largo de la novela, Fernando Mejor nos invita a una introspección profunda, deliberadamente, lo hace de una forma deliberada y a veces hasta inconsciente. Él contempla lo que hay más allá de la superficie, los secretos, las heridas, las contradicciones que nos definen, porque en el fondo todos llevamos dentro algo que queríamos borrar, restaurar, esconder, bajo una nueva capa de pintura. Con una prosa elegante y precisa, el autor construye una narración que combina la tensión del relato policíaco con la hondura de una novela psicológica. Cada escena está trabajada con el cuidado de un artesano. Cada diálogo ilumina un aspecto del alma humana. Sería un poco como cuando vemos un brillante. Un brillante tiene 64 caras. O sea, la máxima luminosidad que puede acoger el brillante. En cada cara es una faceta. Y aquí bien vale la pena hacer la comparación con esta novela con un brillante, porque es una piedra preciosa, es una novela preciosa.
y tenemos ese ritmo pausado cinematográfico que permite al lector moverse entre la acción y la reflexión, entre la emoción y la duda. Detrás del cuadro no es solo una historia de crimen o de misterio, es una meditación sobre la identidad, sobre el deseo de escapar al pasado y el intento de recomponer la vida, ahondar constantemente en lo más profundo del ser. Llegar a espacios ni siquiera imaginados. Eso es muy importante porque nos vamos a ver pensando constantemente a medida que leamos esta obra. No es una obra que se lee para distraerse, es una obra profunda. Detrás del cuadro, como decía, no es solo una historia de crimen y misterio, es una meditación sobre la identidad, sobre el deseo de escapar del pasado y el intento de recomponer la vida. Ahondar constantemente en lo profundo del ser. Llegar a espacios que ni siquiera han sido imaginados. Es también una novela sobre el amor en todas sus formas. El amor que hiere, el que salva, el que redime. Y sobre la posibilidad de mirar la verdad sin miedo, aunque duela. A lo largo de sus páginas encontramos personajes heridos, frágiles. Sobre todo, hallamos preguntas. ¿Quiénes somos cuando nadie nos mira? ¿Existimos? ¿Existimos? ¿Existen las cosas si nadie las mira? ¿Qué ocurre cuando las máscaras se caen? ¿Cuánto de nosotros es auténtico y cuánto está cuidadosamente pintado para que otros lo vean? Fernando Mejor nos ofrece una historia madura, inquietante y sensible. Sobre todo sensible. Una novela escrita con oficio, pero también con alma, que nos recuerda que a veces hay que atravesar la oscuridad para entender la luz. Y que hay detrás de cada cuadro, como detrás de cada vida, siempre hay algo oculto, esperando ser descubierto. Es lo que hay detrás de un espejo, nuevamente, volvemos al tema de mi compatriota, que nos observa, mientras que nosotros no somos capaces de llegar. Los invito a dejarse llevar por esta lectura, a mirar más allá de la superficie, a adentrarse en el silencio de sus personajes, en el temblor de sus verdades. Porque detrás del cuadro es, en definitiva, una invitación a mirar con otros ojos, los del arte, los de la empatía, los del alma, lo que tantas veces preferimos no ver. Enhorabuena, Fernando. Sinceramente. Muchas gracias a todos por venir. Primero de todo, buenas tardes o buenas noches. Gracias, Pablo, por el libro que ha quedado francamente bonito. Gracias por publicarme otra vez por mi novela o en mi libro. Y ya te digo, Saúl me ha dejado abrumado. O sea, como buen argentino y encima adorador de Borges, o sea, ha trascendido mi novela a unas cotas que yo no sé si las había pensado, pero bueno, oye, es una manera de verlo, sinceramente. Veo que sigo teniendo un buen poder de convocatoria. Muchas gracias a todos. Hoy no llueve. Hoy no llueve, encargué el tiempo para este día para que no lloviera. O sea, lo de hace 2 años no fue llover. No, fue otra cosa. Fue el día que más llovió en Madrid desde hace no sé cuánto tiempo. Sí, bueno, pero no he cargado la lluvia, pero bueno, estamos en Navidades, el centro, jiji, jaja, el presidente de Alemania, en fin. Bueno, siempre pasa algo. En fin, esto ya es mi segunda novela, esto ya no es una rareza. Yo me acuerdo de la primera, pues supongo como mucha gente diría, no has escrito un libro, pero bueno, ¿qué habrá escrito? ¿Cómo será? ¿Qué es esto? Ahora ya sabéis a lo que venís, más o menos, aparte de lo que haya dicho Saúl. Sabéis que mi intención es escribir una novela entretenida, una novela interesante, fácil de leer, que te apetezca seguir leyendo, que te deje noches en vela, porque quieras seguir leyéndola. Esa es mi intención. Sabéis que no soy ni Dostoyevsky ni Borges,
Ni Corín Tellado tampoco. Corín Tellado, que para los más jóvenes era una escritora de novela rosa, pero el que escribía un libro a la semana. Pues, en fin, pues ni una cosa que no. ¿Sabéis lo que es? Lo que hay. El primer libro gustó mucho, o por lo menos eso es lo que me transmitisteis a aquellas personas que lo leísteis y que me lo dijisteis. Claro, habrá alguno que lo haya leído y no me ha dicho ni mu porque, bueno, en fin. Pero los que lo han leído y me lo han dicho, pues les gustó mucho. Y entonces, eso, pues, por supuesto, lo primero me llena de satisfacción, porque no hay nada más triste, más horroroso que leerte un libro obligado. Tengo que seguir leyendo este libro por lo que sea, por el motivo que sea, es muy triste. Y en este caso, pues como no era así, pues me llena de satisfacción. Lo que pasa es que también esto que me genera, pues una mayor responsabilidad, porque me puede generar unas expectativas. El segundo libro de Fernando, bueno, pues será igual de bueno que el primero, o esperemos que sí, o que sea mejor. Si le hacemos caso a Saúl, es maravilloso, o sea, cuidado. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, yo puedo comprender que el primero tuviera críticas más o menos generosas. Oye, pues el primer libro está muy bien, no esperaba nada de tu libro y me ha gustado mucho. A este segundo ya es otra cosa. Ya dices, a ver si es mejor que el primero, o a ver si es igual o no. En la historia ha habido muchos escritores, o muchos grupos de música, o muchos directores que han hecho un primer libro que ha sido un bombazo, un primer disco que ha sido un bombazo, una primera película un bombazo, y el segundo es una decepción. Entonces, pues vamos a ver. Yo creo que mi intención es que si hay un tercer libro, que vengáis, aparte de apoyarme, porque sé que habéis venido a apoyarme, que vengáis, si es que hay un tercer libro, que vengáis porque os han gustado mis libros y digáis, oye, otro libro de Fernando, qué bien. Ese sería el ideal. Sí, ya sé lo que vais a pensar. El primero no ha sido un bombazo. Pero bueno, si alguno tiene mano en Netflix, lo hablamos, luego me lo decís y hacemos una serie o una cosa de estas. En fin, esto es una novela negra, como la anterior. O sea, novela negra, ya lo dije en la anterior presentación, novela negra es todo lo que es novela policíaca, de misterio, thriller, suspense. El anterior era más novela negra, más novela tipo las de Dashiell Hammett, las de Raymond Chandler, las que luego hacían las películas de Humphrey Bogart, la coma, que es eso eterno. En este caso yo creo que no es tan novela negra, es más policíaca o incluso más tintes de suspense. ¿Por qué? Básicamente por los personajes. Ya no figura en este libro el detective ese encargado, no. Tampoco hay, bueno, un poco, pero no la mujer fatal que suele salir en todo este tipo de novelas. En esta novela los personajes son diferentes. Primer punto, muchos me habéis preguntado, ¿es continuación de la otra? No, en absoluto. Son dos libros totalmente independientes. Se puede leer la segunda sin haber leído la primera. ¿Tiene algún nexo común? Sí. Hay personajes que se repiten. En concreto, hay la inspectora Lourdes Román, que los que os hayáis leído el libro, o hayáis llegado a la segunda parte al menos, la habréis conocido, y en este caso es la protagonista. Una de las protagonistas, porque hay más protagonistas. La inspectora Sagaz, que es esta, aunque tenga sus defectos, y luego está, por ejemplo, la modelo erótica y algo más, que Mila, que aparece en gran parte de la novela, el restaurador, que es un poco un pardillo embaucado, que también está por ahí, y el compañero de Lourdes, el policía carismático, borrachín, chapado a la antigua. Esos son los protagonistas. Entonces, por eso digo que quizá cambie un poco, que no sea tan novela negra como la primera. Luego hay otros personajes secundarios, una forense muy peculiar, hay otros modelos, policías que ya alguno, a lo mejor hasta le suena a alguno. En fin, absolutamente, todos los personajes son absolutamente inventados, pero bueno. Y entonces, lo que estaba diciendo, pues eso, todos tienen algo turbio. O
O sea, aquí no hay una heroína o un héroe que sea 100%, ni todos son malos malísimos. Bueno, hay un término, para este tipo de novelas, hay un término anglosajón que se llama who done it, que es ¿quién lo hizo? Entonces estas novelas, el mayor exponente son las novelas de Agatha Christie, que había un ramillete de sospechosos, todos tenían motivos para matar, para ser el asesino, y al final se decidía, iban dando pistas y tapar. Esto no es un who done it. Aunque es verdad que hay que buscar al culpable, yo creo que no es lo más importante. Lo más importante es cómo lo hizo, por qué, es importante el quién, pero bueno. Entonces, ya os digo que es una novela, aparte de los sentimientos estos que pueda haber, pues en ese sentido no es más, pues eso, una novela de buscar cómo se hizo. La historia. En este tipo de novelas lo más importante es la trama, obviamente. Hay que intentar buscar una historia original. Lo que pasa, a mí, como os dije la última vez, o ya lo sabréis porque os lo he comentado alguna vez, a mí lo que me gusta es inventar historias, luego escribirlas, vale, pero lo que me gusta es inventarlas. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día, con tanto libro, tanta serie, tanta película, es muy difícil buscar una historia original. Es cada vez más complicado. Incluso los libros malos o las series malas pueden tener un principio, un planteamiento que sea muy original y muy apetecible. Lo que pasa es que luego esté mal ejecutado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es muy difícil buscar una historia que no digas me suena, esto se parece, es del estilo de... Entonces, en esta novela, ¿qué es lo que he intentado? Pues también, aparte de la historia, pensar en cómo la cuentas. ¿Cómo la cuentas? ¿Vale? Entonces, pues eso, el ambiente, cómo presentas los hechos o cuándo los presentas, cuándo dejas pistas al lector, si es que las dejas, las sorpresas, si hay alguna sorpresa, algún giro tipo Hitchcock. Bueno, estaréis viendo que hago muchas referencias al cine. Los que me conocéis sabéis que me gusta mucho el cine. Y alguno me ha dicho de la primera novela, me ha dicho, ay, yo he visto un par de cosas que me parece una escena sacada de una película. Y es verdad, puede ser, os prometo no lo hago a posta, me sale solo. Pero me sale así. Bueno, el caso, sigo. Entonces, otra de las cosas que he intentado en esta novela es un poco la estructura. La estructura no es lineal. La estructura puede ir dando saltos. Y sobre todo lo más importante es que el escritor no es un escritor que esté por encima de todo, ni es un escritor en primera persona. Cada capítulo está contado bajo el punto de vista de uno de los protagonistas. Y además en cada capítulo veréis que pone arriba el nombre del protagonista, entonces dices, bueno, pues este está contado bajo el punto de vista de fulano, mengano. Y eso, ¿todo esto para qué? Pues para hacerlo más entretenido, más interesante, más apetecible, más original. Esa es la gracia. Hay otra herramienta que pueden tener los escritores, que es basar una novela en el lenguaje, en las formas, en descripción de los sentimientos, de las voluntades, en dejar cosas apuntadas y que sea el lector el que entre líneas entienda lo que hay. Y basar una novela en eso, bajo mi punto de vista, es complicadísimo. Yo, en estos momentos de mi vida, no soy capaz de hacerlo. Y además, me parece incluso presuntuoso intentar hacerlo, porque si te sale mal, te queda un bodrio. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues casi mejor pues te vas a una trama de pues eso, policíaca, o una cosa así, que es más entretenido y más apetecible leerlo. De hecho, ha habido gente que me ha dicho, ¿y por qué no escribes sobre otras cosas? Siempre asesinato, siempre de esto. Y yo siempre digo, pues porque escribes de otras cosas y si te pasas, te queda un culebrón. Y si te quedas corto, dices, pues es que no tiene interés, lo he dejado sin chicha. Entonces, bajo mi punto de vista, es muy complicado llegar a un punto. Estas historias de asesinatos, de crímenes y de no sé qué, siempre tienen su aquel. Y siempre tienen su aquel para seguir leyendo, para que sea entretenido, para que te apetezca seguir leyendo. Y en este caso, pues eso, es una novela entretenida, interesante,
de las que te apetece seguir leyendo para todo aquel que no se le haga bola todo lo que no sea leer el pie de foto de Lola. Y bueno, pues esa es la gracia de la novela. No es una novela para todos los públicos. O sea, tampoco es que haya hecho aquí, es una novela del siglo XXI, o sea, el pan y así no vino. Aquí no vamos andando con los subterfugios ni diciendo cosas que no son lo que son. Pero tiene alguna parte un poco más, bueno, o sea, una cosa un poco más morbosa, pero vamos, en general es una novela que se lee perfectamente, muy fácil de leer, insisto, más corta que la anterior, aunque el libro es que tiene letra más grande, ¿eh? Y en este caso, pues bueno, por ejemplo, mi nieta, que si Dios quiere nacer el año que viene, pues tendrá que esperar unos añitos para leerla. Y nada, pues volver a deciros muchas gracias a todos por haber venido. Veo que sigo teniendo, ya les digo, un poder de convocatoria. Espero que la próxima vez vengáis porque os ha gustado el libro. Y muchas gracias a mi familia por todo el apoyo que me ha dado, en especial a mi mujer Cristina. Y nada, y por cierto, deciros que ahora que estamos casi en vísperas de Navidad, esto es un regalo de Navidad. Le regalas este libro a cualquiera y vamos, quedas como Los Ángeles. Sobre todo firmado. Muchísimas gracias a todos. Para que lea un poquito, o sea, un parrafillo, que eso yo creo que siempre es bonito. Decir que los días del rey no fue un bombazo, porque realmente eso, en el año 1902, por ejemplo, se publicó La voluntad de Azorín y Cañas y Barro de Blasco Ibáñez. Y el libro más vendido fue para ellas y para ellos de Pedro Mata, autor que hoy no conoce nadie. Entonces, los bombazos, pues bueno, la primera novela de Javier María estamos a tiempo. O sea, sí, hay que saber que hay libros que la del bombazo es circunstancial. Pero insisto, si alguno tiene mano en Netflix, bueno, Netflix, que dice Netflix, dice Prime Video. Yo haría una pequeña precisión. No compréis un libro, nunca hay que comprar un libro. Comprad varios y se lo regaláis a los amigos, que tanto el editor como los autores lo agradeceremos. Bueno, pues yo es que lo de leer el principio, bueno, en fin. Pues nada, voy a leer pues hasta aquí, creo. Sí, En el momento en que la televisión mostró su foto, Mila se reconoció sin ninguna duda. Dejó de comer el sándwich de jamón y queso y se centró en la pantalla para cerciorarse de que no se engañaba. Verse como protagonista de una noticia la dejó aturdida, como si estuviese contemplando algo irreal. Desde luego era ella, incluso identificó la foto, era la de su DNI, la aborrecía, a pesar de que era una foto de estudio, tomada nada más llegar a Madrid. Entonces tenía el pelo más claro y más corto, se distinguían más nítidas las bolsas bajo sus ojos y se apreciaba una cara más redonda. En realidad, entonces toda ella estaba algo pasada de kilos, al menos bastante más que ahora. Mientras la pantalla alternaba la foto de Milagros y unas imágenes de la fachada del piso en el que había vivido hasta hacía solo unos días, la locutora desgranaba la información con voz neutra. La mujer de 39 años que apareció muerta el pasado día 6, presuntamente asesinada con signos de que pudiera tratarse de un crimen sexual. Los avances de la investigación policial establecen como la principal sospechosa a su compañero de piso, Milagros Aparicio, de 25 años, quien permanece en paradero desconocido desde la tarde de la muerte y es buscada activamente por la policía. La víctima, María Pilar Moro, era natural de Badajoz. Bueno, pues me parece un magnífico principio. Y nada, muchas gracias a todos otra vez y a Fernando Quiquino por la editar el libro. Y nada, y nosotros en mi grupo seguiremos como siempre pues, escuchando, llamando y disfrutando de la literatura.